Buenas tardes. Hoy vamos a estar tratando un tema que es un tema de bastante actualidad y del cual las personas me he dado cuenta, voy a decir gracias a que me ha ocurrido, pero más bien es desafortunadamente me ha ocurrido un tema de acoso por redes, un tema de ciberacoso y también de manera presencial o personal. Entonces, denunciando por redes y contando más bien mi situación, resulta que este es un mal que aqueja a muchas personas y el tema es que la gente muchas veces no sabe que esto es un delito. Entonces, el día de hoy estoy transmitiendo en vivo por YouTube y por acá por Instagram y tengo una súper invitada porque me he dado cuenta que es muy importante tener guía legal, guía jurídica, por si alguna persona también se está sintiendo víctima de este delito de acoso. Entonces, el día de hoy tenemos una invitada que es la doctora Giovanna, que ella ya se está uniendo por aquí. Bienvenida, doctora Giovanna. A la doctora Giovanna la conozco hace algunos meses. Compartimos en un grupo de empresarios todos los miércoles haciendo networking y bueno, tratando de ayudarnos mutuamente. Hace un ratito estaba yo leyendo tu currículo donde estábamos contando que eres abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, eres magíster en gobierno y políticas públicas, has concluido estudios de maestría en Derecho Penal también por la Universidad Católica, cuentas con estudios de especialización en el IBEI, que es un instituto en Barcelona, de la Universidad de Castilla de la Mancha y el Centro de Estudios de Justicias de las Américas en Chile. Actualmente eres docente de Derecho Penal en la Universidad Católica sede Sapiense, directora ejecutiva del Centro Interamericano para la Gobernabilidad. También ha sido presidenta del Comité de Igualdad de Género del Ministerio de Energía y Minas. Ha sido presidente alterna en el Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género del Ministerio del Interior y actualmente eres consultora legal en la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior. Has sido además consultora en la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también por varios años y en diferentes periodos te has desempeñado como asesora del despacho ministerial del Ministerio del Interior. Eres docente y expositora en diversas instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, en los cursos de Derecho Penal, Procesal, Derecho Internacional y Litigación Oral. O sea, es un lujo, de verdad, contar contigo, Giovanna. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, porque vamos a hablar de un tema que es totalmente de actualidad, así que bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la invitación para conversar de un tema que lamentablemente sigue vigente, ¿no? Y digo lamentablemente porque ya a pesar de que el Perú cuenta con una política nacional de igualdad de género y con normativa respecto a la prevención de violencia contra la mujer, sin embargo, tenemos estos casos que se siguen dando día a día, ¿no? Y según estadística, e incluso se advierte que 1 de cada 3 mujeres es víctima de hostigamiento o de acoso sexual. Wow, Dios. Sí, y bueno, y justamente este live viene porque personalmente me está pasando, ¿no? Entonces, yo como siempre trato de sacar lo bueno de las situaciones difíciles. Dije, este es un momento para que todos y todas aprendamos. Y cuéntanos un poquito, entonces vamos a entrar de frente en lo que son las preguntas que hemos preparado para este live. Por favor, doctora, cuéntanos. ¿Por qué es necesario que exista una ley sobre acoso y hostigamiento? ¿Y cuál es el antecedente? Así como que, ¿qué pasó? ¿Por qué se ha creado esta ley? ¿Y qué impacto tiene esto en la protección de las víctimas? Sí, es importante saber que el delito de acoso como tal, nosotros en Perú lo tenemos regulado en el artículo 151A del Código Penal.
pero este delito no siempre estuvo allí, sino que recién en el año 2018 es que ingresa al ordenamiento penal peruano con el decreto legislativo 1410. ¿Y por qué ingresa como un delito en el que, bueno, se vulnera la libertad? Por un caso emblemático lamentable, como fue el caso de A.B. Agreda, ¿no? A.B. Agreda fue una joven que lamentablemente murió al ser víctima de su acosador, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Esta joven trabajaba, me parece, en un centro de comida rápida. Ahí conoció al acosador con el que nunca tuvo ningún tipo de relación de pareja, ¿no? Sino que era un compañero de trabajo que resultaba tener algunas actitudes o conductas amables, ¿no? Entre comillas, con ella, ¿no? Le invitaba a veces un café o le daba algún obsequio que, bueno, ella aceptaba como una muestra, pues, de amistad de este joven. Pero cuando ella advirtió que las intenciones de él eran otras, incluso tuvo que renunciar y cambiar de trabajo, ¿no? Pero él lamentablemente se obsesionó con ella, la vigilaba, la seguía, y en un momento dado, cuando ella aborda un bus de transporte público, él sube también. Ella no se da cuenta en ese momento, y luego ya estando en el trayecto y delante de todos los pasajeros, él le arrojó gasolina y le prendió fuego, con lo cual ella tuvo pues más del 60% del cuerpo quemado, y a pesar de que fue trasladada a un hospital, no pudo sobrevivir, ¿no? E incluso, bueno, el cobrador, el conductor del bus, en su afán por quererla ayudar, le roció el extinguidor, que eso lo que hizo fue avivar el fuego, ¿no? Y lamentablemente, pues, un caso de acoso se convirtió en un caso de feminicidio. Y es por eso que ingresa el delito de acoso como tal al ordenamiento penal peruano. ¿Por qué? Porque si ella hubiese denunciado el acoso, quizás esta situación se hubiese podido prevenir, pero no había una figura en el ordenamiento penal peruano al cual ella pudiera acudir. ¿Por qué? Porque él nunca la amenazó, nunca la agredió, no intentó directamente tener algún tipo de acercamiento sexual hacia ella, pero sí había esta suerte de vigilancia, de seguimiento, que no estaba regulada en la ley peruana, ¿no? Entonces, si ella iba a denunciar, bueno, los policías le iban a decir, pero te ha agredido, te ha insultado, te ha maltratado, te ha golpeado, te ha intentado violar. No. Entonces, pues no había cómo canalizar esa denuncia, ¿no? Entonces, a raíz de ese caso, lamentablemente, es que ya ahora tenemos el acoso en el Código Penal peruano. Claro, justamente ayer yo recibí una llamada de alguien conocido, porque como yo estoy contando mi caso justamente en esta cuenta, y fueron las preguntas que me hicieron: ¿acaso te han pegado? ¿Acaso te han agredido? ¿Acaso te han insultado? Porque la gente cree que necesita ese factor para que se convierta en un delito, y resulta que con el solo hecho de que te incomode, de que ya altere tu normal funcionamiento, entonces ya es un delito contra la libertad. Varias chicas que también han sido víctimas de estos personajes que yo estoy decidiendo denunciar, me han dicho: Moni, yo no sabía que eso era acoso, yo no sabía que eso era un delito, ¿no? Y qué triste el caso que me cuentas, a mí me conmueve terrible, la verdad, en su momento todos habremos escuchado y es como muy impactante, pero al final del día es como una horrible anécdota que pasa y no se sabe qué es lo que ocurre después de este feminicidio, ¿no?
y lo que ocurrió es que entonces tuvo que haber un amparo de la ley y crearse una ley que es esta ley del acoso. Así que cuéntanos, por favor, doctora Giovanna, ¿cómo impacta esto en el tema de las víctimas? O sea, ¿cuáles son las penas que las que puede ganar una persona que acosa por redes? Hablemos primero de lo que es el ciberacoso. Claro, efectivamente, es importante tener en cuenta que a raíz de este caso no solamente ingresa el acoso como tal, ¿no? Que como bien ha señalado, no exige que exista previamente algún acto de violencia o de amenaza, sino únicamente un hostigamiento, una vigilancia, una persecución sin el consentimiento de la víctima y ni siquiera, bueno, si bien es cierto, ahí hay en un primer momento, en un primer párrafo, se exige que sea como de alguna manera reiterada. Sin embargo, hay otro supuesto que se considera acoso aún cuando esta conducta no es reiterada, ¿no? Sino que basta que altere ya el normal desarrollo de las actividades que realiza la víctima, ¿no? Por ejemplo, si es que yo advierto que alguien me está siguiendo y eso ya implica que yo tenga que cambiar mi ruta, que caminar 2 cuadras más, que decirle a alguien de mi familia que me acompañe, eso ya me está alterando, ¿no? Está alterando el normal desarrollo de mis actividades y por lo tanto eso ya implicaría una cosa. Pero además ingresó el acoso sexual también, que es una figura que antes no teníamos, el tema del chantaje sexual que se realiza justamente a través de los medios o tecnologías de información o comunicación, ¿no? Vale decir ahora por redes sociales o por WhatsApp, ¿no? Por cualquier medio tecnológico, ¿no? Y ahí sí el chantaje sexual exige una amenaza o una intimidación que se va a servir de estas tecnologías de la información o comunicación para tratar de obtener de la víctima alguna conducta de connotación sexual. Y en este caso es una conducta que se sanciona de 2 hasta 4 años. Y si es que, digamos, finalmente se logra este tipo de chantaje, por ejemplo, quien lo realiza amenaza a la víctima con difundir imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual en el que ella aparece, por ejemplo, una expareja, entonces eso se configura una conducta agravada que puede ser sancionada de 3 hasta 5 años, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta y ya entre los años 2018 que ingresan estas figuras al ordenamiento penal peruano y hasta julio del 2023, por ejemplo, el Poder Judicial ha emitido 354 sentencias por violencia contra la mujer. Pero aunque suene, bueno, una cifra quizás un poco alta, no lo es porque son muchísimos más los casos, sin embargo, no llegan a tener una sentencia del Poder Judicial, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello. Sí, y me consta porque a uno de los que estamos denunciando, a uno de estas dos personas, él ya tiene una denuncia y le hicieron seguimiento y ya la fiscalía la archivó sin ni siquiera investigar, nunca llamaron a la persona denunciante, a la otra parte tampoco, como que él nunca se enteró que está denunciado. Entonces creo que todavía, como siempre, falta tanto por hacer, por educar a los mismos receptores de estas denuncias, que a veces son personas inclusive que son poco empáticas, ¿no? Cuando llega alguien que además se está sintiendo, de hecho, incómodo por el solo hecho de tener que ir a la policía a denunciar, ¿no? Entonces, toda la situación es súper incómoda y a mí me gustaría que porfa nos cuentes cuáles son los pasos para denunciar a un acosador y cuáles son las pruebas necesarias y hablemos, o sea, enfocándonos
en lo que es el ciberacoso o acoso por redes y también algún caso de acoso sexual. Claro, efectivamente, lo que comentas, Mónica, ya requiere, bueno, por parte del personal también que atiende estas denuncias, ser un poco más empáticas, colocarse en el lugar de la víctima que ya de por sí ha sido afectada psicológicamente ante esta situación, ¿no? Entonces ahí es importante que se pueda educar a las autoridades, que se les pueda capacitar para que atiendan ese tipo de casos también con un enfoque de género, ¿no? Que es lo que actualmente se está trabajando para poder capacitar a quienes pertenecen al Poder Judicial, a la Fiscalía y a la Policía también, ¿no? Respecto a cómo denunciar, ¿no? Si es que se está utilizando algún tipo de medio informático, entonces se puede presentar una denuncia penal ante la policía o la fiscalía, ¿no? También en ese caso del chantaje sexual, ¿no? Que se difunda algún tipo de imágenes o de contenido sexual, es importante también poder identificar, por ejemplo, el enlace en el cual se han colgado estas imágenes o el número del WhatsApp. Se puede acudir a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, Divindad, de la Policía Nacional del Perú, que queda en la Avenida España. Se puede llamar también, si hay un tema de hostigamiento, al número 1818 o a la línea 100 del Ministerio de la Mujer, ¿no? ¿Y qué pruebas se necesitan? Bueno, es importante, claro, la declaración de la víctima, los mensajes, los chats, las capturas de pantalla, audios, videos, correos electrónicos, testigos si los hubiera, y también se puede realizar una pericia psicológica en la cual obviamente va a reflejar el grado de ansiedad o la afectación que tiene la víctima producto de justamente este tipo de acosos, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere, como mencionaba, identificar la dirección web, la plataforma en la cual se difunden esas imágenes o estos videos, ¿no? De materializarse efectivamente ese chantaje sexual, o cuál es la cuenta del usuario, si es de una red social. Y bueno, acercarse a la fiscalía o a la policía, a esta división de tecnología, la línea 100 del Ministerio de la Mujer, la línea 1818, y contar, bueno, con el DNI o carnet de extranjería, de ser el caso, consignar un correo electrónico, un número telefónico, la evidencia, que sería la que he mencionado, y la identificación de los presuntos acosadores, ¿no? De ser el caso. Sí, una pregunta. ¿Qué pasa cuando vamos a hablar de una persona? Acá no vamos a decir que un hombre o una mujer. ¿Qué pasa cuando una persona envía mensajes repetitivos a alguien, la otra parte no responde los mensajes, que es un mensaje, eso es una especie de mensaje directo de no me interesa comunicarme contigo, no te voy a responder porque no quiero tener una comunicación contigo? ¿Qué pasa cuando eso dura años y años? En verdad es como bastante, a veces la gente dice, qué loco, qué enfermo, ¿no? Pero lo dejan ahí. Hay gente que dice, sí, me estuvo agobiando con mensajes, pero lo bloqueé ya. Entonces lo que yo me he dado cuenta es que estas personas van saltando de persona en persona y van saltando. Entonces, ¿por qué es tan importante denunciar? ¿Y por qué esto es denunciable? ¿Por qué se tiene que denunciar? Bueno, primero porque es importante prevenir una situación
que pudiera desencadenar en un delito o una vulneración a un bien jurídico mayor, ¿no? Como ocurrió lamentablemente en el caso de Amy Ágreda. Ella lamentablemente, bueno, en esa época no existía todavía un delito como sí lo tenemos ahora, que es el acoso, como tenemos el chantaje sexual, el acoso sexual, ¿no? Que si hubiese existido y ella hubiera podido denunciar y esa denuncia hubiese sido acogida, probablemente ella seguiría con vida, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas pueden escalar, no solo en un feminicidio, sino también en una violación sexual o en algún tipo de lesión grave, ¿no? Porque han habido algunos casos también en los cuales los acosadores ya han agredido directamente a la víctima, arrojándole gasolina, ácido o cortándole el rostro, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, denunciar de alguna manera previene una afectación mayor, ¿no? Y también porque quizás si hay algún acosador o acosadora que ya tiene un modus operandi, ¿no? Como se le dice en derecho, y viene realizando estas conductas a una serie de personas, el que haya una denuncia puede significar un freno y puede prevenir a otras mujeres o a otros varones, bueno, porque también pueden ser víctimas de acoso, aunque el porcentaje es menor, pero pueden serlo, de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso es que es importante denunciar y ahí debemos de tener en cuenta el consentimiento, ¿no? Efectivamente, si es que se envían mensajes reiterados y no hay una respuesta, afirmativa o que, bueno, reciben con agrado los mensajes que se están mandando por parte de la persona que los recibe, entonces evidentemente pues esa es una situación que no está siendo bien recibida. O sea, es un mensaje o mensajes que ya están causando incomodidad y desde ese momento pues ya no son mensajes consentidos, pueden ser uno, dos o tres, no hay un número allí, porque si bien es cierto, hay un primer párrafo del artículo 151A que establece un acoso como una conducta reiterada, sin embargo hay un segundo párrafo que dice no importa que sea reiterado si es que está afectando ya mi normal desarrollo de las actividades, ¿no? Y eso causa cierta ansiedad en la víctima, en la que pues tiene miedo hasta de salir de su casa y encontrarse a esta persona en la esquina, porque uno no sabe hasta cuándo o hasta dónde puede llegar a invadir ya mi privacidad, ¿no? Entonces, no solamente se afecta la libertad, sino que también se afecta la integridad o se afecta incluso hasta la misma dignidad de la persona, ¿no? Entonces, por eso es que es importante hacerlo. Así es, doctora. De verdad que está como describiendo lo que me pasa ahorita. O sea, realmente ahorita creo que no voy a poder ir a eventos porque hay alguien que ya se está presentando a perseguirme en los conciertos y ya empieza a ver, es un tema de que todo el mundo me dice, ya no puedes andar sola, ahora tienes que tener más cuidado y a mí se me hace bien injusto como tener que alterar, ahora tengo que, no sé, decirle a mi hijo, acompáñame porque se supone que no debo llegar sola, ¿no? Se justifica, además, me han dicho, es que estás sola, es que estás soltera, es que eres guapa, no sabes todo lo que me han dicho, como quien dice, te lo mereces, o sea, una cosa así. Entonces, acá también está nuestra amiga, que no voy a decir tu nombre, Nanidet, pero ella también ha denunciado y a pesar de que ha denunciado, no ha pasado nada con su caso, el chico sigue sistemáticamente acosando. Digamos, que no de denunciar en redes y lo que me he dado cuenta es que esta persona, como ya vio que está haciendo mucho eco y vio que su reputación está un poco como en riesgo, ahora se está como un poco preocupado, pero pues eso no es suficiente. O sea, yo les digo a las chicas, todo esto que yo estoy haciendo,
quiero sentar un precedente en la comunidad en la que yo me muevo, también en la comunidad LGBT, porque en la comunidad LGBTQ+, también he visto a muchos amigos y amigas presentando denuncias en redes, pero no están yendo a la parte legal. Y yo creo que la parte legal complementa. Si bien es cierto, exponer al agresor está bueno, pero esa no es la ley. Y yo creo que necesitamos tomarnos la molestia de ir a presentar una denuncia. ¿Es fastidioso? Sí. Lidiar con las autoridades es fastidioso. Sí, yo hoy fui y no me atendieron, me dijeron, hoy no trabajamos. Ni modo, me tocó regresarme, o sea, no, pero lo vuelvo a intentar, no importa. Pero no es cómodo, no es chévere, pero por algo pasan las cosas y yo pienso que defender la libertad es algo de lo cual tenemos derecho. ¿Tú nos Claro, puedes explicar, sí. doctora Giovanna, cuál es la diferencia entre un acoso como, no sé cómo decirlo, entre el acoso y el acoso sexual según la ley? ¿Qué diferencia entre esas dos? Claro, efectivamente, nosotros tenemos regulado a partir del año 2018 en el 151A lo que es el acoso como tal y en el 176B lo que es el acoso sexual. ¿No? Ambos implican pues que exista igual un asedio, una vigilancia, pero en el caso de el acoso sexual, lo que se exige es que, además de la vigilancia, perseguir, o la persecución, el hostigamiento, se haga con la intención, ¿no? Lo que se denomina el dolo en derecho penal, la intención de buscar establecer un contacto o una cercanía con una persona, obviamente sin consentimiento, o sea, ese es el elemento común en ambos, sin consentimiento, pero en el acoso sexual este acercamiento es para llevar actos de connotación sexual, ¿no? Por ejemplo, el acosador trata de besar a la víctima o de realizar algún tipo de tocamiento, por ejemplo, ¿no? De tocamiento indebido. En el otro tipo de acoso, bueno, hay una vigilancia, un asedio, pero no se da propiamente acercamiento o explícitamente que lo que se busca es algún acto de connotación sexual. ¿No? Lo que ambos sí tienen en común es que hay unas determinadas agravantes, ¿no? ¿Y cuáles son esas agravantes? Si, por ejemplo, en el caso del acoso como tal, no digamos de un acoso genérico, la víctima es un menor de edad o es una persona adulta mayor o una mujer embarazada o una persona con discapacidad, ¿no? O es que han tenido algún tipo de relación de pareja o viven en el mismo domicilio, por ejemplo, o hay una situación de dependencia o subordinación con respecto a la gente. Por ejemplo, si este tipo de acoso, ya sea genérico o el acoso sexual, se da en el ámbito de una relación laboral o también de una relación educativa, ¿no? El profesor respecto a la alumna, por ejemplo, ¿no? Que son situaciones que ya agravan ambos delitos, ¿no? En los cuales, por ejemplo, si se presenta alguna de estas agravantes, el acoso puede llegar a sancionarse con una pena de 4 a 7 años. Y con inhabilitación, ¿cuál es esa inhabilitación? Por ejemplo, si alguien es un docente, entonces no podría volver a enseñar, por ejemplo. Y en el acoso sexual, sí, la pena, si es que hay alguno de estos supuestos agravantes, puede ser de 4 hasta 8 años. Y también hay la respectiva inhabilitación también, ¿no? Entonces, Okay. son delitos que se sancionan con penas altas,
Y también para no quedarme con el tema que mencionaste de que no recibieron la denuncia. Ahí hay que tener en cuenta que sí, la policía en primer lugar trabaja o lo dice expresamente la ley también de la Policía Nacional, que están de servicio siempre, ¿no? Eso que implica que si no quieren recibir una denuncia, entonces se puede acudir incluso hasta la Defensoría del Pueblo. ¿No? Hay, la Defensoría del Pueblo también tiene una página web, luego también hay esta línea del Ministerio de Mujer, la línea 100 o la línea 1818, y poner esta situación en contexto, ¿no? O sea, avisar porque la Defensoría del Pueblo, y mucha gente no lo sabe, tiene un área específica que lo que hace es supervisar el trabajo de las dependencias policiales, ¿no? Entonces, ahí se puede presentar una queja. Y luego también, bueno, a la Inspectoría de la Policía, pero la Defensoría del Pueblo sí, hasta donde recuerdo, sí suele ser efectiva en este tipo de casos. Ya hay que presentar igual la queja, ¿no? Al margen que, bueno, ya no, en el momento no me quieran recibir, la defensoría no esté atendiendo, pero hay que presentar la queja igual, o sea, si me reciban la denuncia después, porque estos casos tienen que atenderse. Exactamente. Sí, no, y además que se siente mucha impotencia, o sea, llegar y primero me dijeron que mesa de partes trabajaba hasta la 1 y faltaban 15 minutos para la 1 y le digo, bueno, faltan 15 minutos, recíbanme y miraron la puerta cerrada y me dijeron, hoy no trabajan. Y es como que, ¿y tú cómo puedes? Como, además, es que es la actitud de poco servicio, pero no importa, el lunes regresaré, ¿no? Yo creo que a veces las cosas no son fáciles, las situaciones no son fáciles, pero uno no se puede rendir a la primera. Sí, acá también está comentando nuestra amiga Nani que ella tampoco puede ir a eventos porque este chico está que la persigue, la sigue acosando. Entonces es bien complicado porque muchos amigos me han dicho que lo único que para esto es como la ley de la fuerza y aplicar la agresión física contra estos acosadores. Y a mí personalmente no me gusta la violencia y jamás la apoyaría, pero entiendo que la gente a veces quiere como resolver por su propia cuenta las situaciones y yo creo que eso al final todo lo empeora, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer todos estos mecanismos adicionales que nos estás informando de la línea de la mujer, de la defensoría. Nosotros, los ciudadanos de a pie, andamos muy desinformados, así que yo creo que es bueno que la labor que tú haces de educar, ¿no? De difundir contenido. Yo igual, tanto en la descripción del video de YouTube, como, sí, sobre todo en el de YouTube, voy a dejar ahí tu LinkedIn, tu acceso en redes, vamos a crear una cuenta de Instagram y de TikTok para instruir a las mujeres y a los hombres acerca de este tema del acoso, porque desafortunadamente van en aumento los casos, pero la gente no sabe qué hacer, siente mucha impotencia, cree que su voz no vale nada, que su esfuerzo no vale nada, pero tú nos acabas de comentar que sí han habido condenas, que sí existe, y además yo creo que aunque toda la situación es incómoda, pero ¿qué tanto cambia la labor de un abogado? Por ejemplo, una firma de un abogado en una denuncia, ¿qué tanto peso tiene versus no tener una firma de un abogado, por ejemplo? Claro, es que ahí sí, siempre hay un respaldo, o sea, lamentablemente hay casos en los que, bueno, debería ser suficiente la denuncia de la víctima, pero en el caso de contar la denuncia con la firma o el respaldo de un abogado, bueno, hace sentir por parte de la autoridad que esta persona no está sola, que tiene un respaldo legal, que tiene una
asesoría y que son varios los mecanismos que se pueden seguir, ¿no? Por ejemplo, a la policía no solamente se le puede denunciar o presentar una queja ante la Defensoría del Pueblo, sino también ante la Inspectoría, ¿no? Ellos tienen en Aramburu una inspectoría que, digamos, es la institución que está al tanto de las faltas disciplinarias que alguno de ellos puedan cometer. Entonces se puede presentar ahí también una denuncia para que ese tipo de conductas sean sancionadas. Como decía, bueno, se está así haciendo capacitaciones a los operadores de justicia, sobre todo con el enfoque de género para que puedan atender este tipo de casos. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, ¿no? Incluso la ley de policía tiene el enfoque de género, pero muchos no lo saben, ¿no? Muchos policías tampoco no lo saben. Entonces sí hay una resistencia a este tema y por eso es importante que cada institución, tanto pública como privada, cuente con los mecanismos adecuados para denunciar. Porque la víctima a veces bueno, una persona es víctima de acoso en el trabajo y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces también hay una ley de hostigamiento laboral y de hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? ¿Qué implica eso? Que la víctima puede denunciar allí al compañero de trabajo o al jefe que de alguna manera le está hostigando. Y hay conductas que se identifican como tales, ¿no? De hostigamiento sexual, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algún tipo o una forma de violencia a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige, porque puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, ¿no? Por ejemplo, a veces los denominados chistes, ¿no? O sea, chistes que pueden parecer como inofensivos, sin embargo implican una suerte de humillación para la víctima, ¿no? O cuando se le dice, por ejemplo, que vas a ascender en el trabajo, te voy a aumentar el sueldo a cambio de tener favores sexuales, ¿no? O amenazas para una conducta no deseada por la víctima que igual va a tentar o va a agraviar su dignidad. O ese tipo de insinuaciones o tratar de alguna manera de acercarse o tocamientos, roces, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que una conducta puede significar un hostigamiento, con lo cual se debe denunciar primero en la institución, ¿no? Ya sea pública o privada, este tipo de situación. Para eso es que deben las instituciones de implementar canales de denuncia y esto puede traer consigo una sanción primero administrativa para aquel acosador, ¿no? O sea, por ejemplo, que sea despedido o que de alguna manera sea sancionado con un proceso administrativo y tenga algún tipo de suspensión, por ejemplo, ¿no? de los haberes. Y eso a su vez también puede configurar un delito, ¿no? Entonces es una conducta que puede ser sancionada en la vía administrativa y también en la vía penal, ¿no? Ir y presentar la denuncia. Entonces, es importante que para prevenir las instituciones públicas y privadas cuenten con estos mecanismos a los cuales pueda acudir la víctima. O sea, un canal de denuncias, un procedimiento. O sea, ¿qué va a pasar si yo soy víctima y denuncio? Porque a veces la persona no lo hace porque dice, bueno, tengo miedo, o sea, va a ser mi jefe, me va a despedir, me van a decir mis compañeros o compañeras que no es para tanto y que mejor no me exponga y que me quede callada y que así conservo mi trabajo. Entonces, las personas, claro, por temor no lo hacen. Y eso no solamente ocurre en instituciones públicas, sino también privadas, ¿no? Es más, o sea, en las públicas a veces ya como que hay una exigencia de cumplir con
estos comités de igualdad de género, de implementar los canales de denuncia, pero a veces en las instituciones privadas no ocurre lo mismo, ¿no? Entonces ahí suele haber a veces un silencio mayor, ¿no? Porque el acosador o acosadora pues no va a ser sometido a un procedimiento administrativo disciplinario como lo establece alguien que es un funcionario público, por ejemplo, ¿no? Bajo la ley Servir, que ahí ya puede ser un poco más estricto el control, ¿no? En el caso de las instituciones privadas, quizás no. Entonces, es importante por eso que se cuenten con esos mecanismos de prevención, porque sí pueden acarrear multas, incluso en el ámbito privado, ¿no? A las instituciones. Entonces, esto debe de saberse que hay una obligatoriedad de crear estos espacios seguros para todas las personas, ¿no? Sí, mira, nada más en el mundo del arte, bueno, la vez pasada un compañero de un grupo me dijo como típico chiste de las mujeres a la cocina o cosas así, y eso para mí fue terrible, así yo decía, no puedo creer que estando en un ambiente que debería ser, es un ambiente artístico, exista todavía en la mente de las personas que eso es un chiste. Y tengo esas discusiones fuertes porque esto está muy metido en el ADN de la cultura en general, ¿no? Gente joven, gente que no son señores de 60 años, es gente que no llega ni a los 40 y tienen como este tema oye, estás quedando como una loca y a nadie le va a gustar tu música porque quedas como una loca. Y bueno, pues los artistas de por sí somos locos, así que a mí no me ofende la palabra, pero hay mucha gente que le dicen, ¿tú cómo vas a hablar? Y hay esto de la vergüenza de la víctima. Creo que hay un tema que culturalmente quieren que el que es la víctima sienta vergüenza, cuando el que debería sentir vergüenza es esta persona que está asediando, que está enviando mensajes sin parar, que aunque las mujeres no le contestan, sigue y sigue y sigue y sigue, y es una conducta bastante obsesiva y anormal. Pero entonces yo soy la que tengo que tener vergüenza y quedarme callada, y yo creo que eso no puede seguir pasando, mi querida Giovanna. Y gracias también, me encanta que seas una mujer hablando de este tema. Desafortunadamente hay hombres a los que les molesta mucho el feminismo, y yo creo que hay muchos hombres muy buenos, yo creo que no todos los hombres son como anti o como se dice, como futuros feminicidas, ni violadores, ni nada de eso. Yo misma soy madre de un hombre y me he encargado de educarlo de manera que aprenda a respetar a las mujeres, a entender el tema del consentimiento. Es una responsabilidad muy grande para mí, pero también creo que se necesita educación desde el colegio acerca del respeto, valor, ¿no? Y creo que la gente está todavía muy respecto del feminismo, pero es que desafortunadamente las cifras hablan por sí mismas. O sea, es la mayoría de las víctimas de estos delitos son mujeres. Y eso no nos lo inventamos, no, viendo inclusive el tema del 8M, los derechos de las mujeres han sido restablecidos hace muy poco tiempo. O sea, la humanidad tiene 2000 años de historia y recién hace 80 años las mujeres podemos votar. Es muy fuerte, es indignante, ¿no? Ayer me dijeron que yo era las indignadas, te juro que va a ser un podcast con este título, es indignante y hay que Claro, cambiar. exactamente. Sí, ese es un tema, como bien dices, cultural, que está muy arraigado, todavía sigue en nuestro país. Y claro, yo creo que prácticamente, bueno, hablando de las mujeres, todas en algún momento hemos sido acosadas, ¿no? Igual cuando tenía 20 años no existían estas figuras, no existía lo que ahora ya se denomina el acoso callejero, entonces, bueno, uno pasaba por una calle
y te silbaban, y no solamente a veces te silbaban, sino trataban de tocarte o te perseguían, ¿no? O sea, yo sí recuerdo que a veces me han seguido hasta la puerta de mi casa, ¿no? Como 2 cuadras, ¿no? O sea, silbaban, hablaban, decían cantidad de cosas, uno no les decía nada, ni los miraba y aparecían hasta acá a la puerta, ¿no? Es que Entonces, uno se paraliza, es horrible. claro, entonces ese tipo de situaciones, pues no había antes cómo denunciarlas y lamentablemente había que lidiar con ellas y muchas veces uno era víctima en la calle, en los centros de estudios, por los propios compañeros también, ¿no? Y eran situaciones pues incómodas, bueno, no había WhatsApp ni nada de eso, pero eran otro tipo de acciones, ¿no? Que, claro, causaban también temor y, bueno, más bien trataban de pasar la responsabilidad a la víctima, ¿no? Que porque uno caminaba por determinada zona, que porque tomaste de más, que porque saliste solo con amigos, o porque te vestiste de tal manera, o porque, bueno, eres sexy, te miran ya, pues, o sea, ¿no? También qué van a hacer, ¿no? Como si más bien el acosador fuese la víctima de la mujer que resultaba ser la tentación. Y eso que hemos vivido todas hace 20, 30 años, quizás ya, bueno, ahora un poco menos, con el paso de los años, pero uno de joven, bueno, no podía estar tranquila, en verdad. Y eso se mantiene hasta ahora, ¿no? Y lo vemos, y bueno, y tengo que decirlo, en este caso de una suerte de red de prostitución que salió en los medios de comunicación en el Congreso de la República. No, al margen que eso se está investigando, la muerte lamentable de esta joven abogada, y que haya existido o no, el tema es que el Congreso, en vez de investigar adecuadamente y sancionar esta conducta, lo que hizo fue sacar una directiva, o sea, que a mí me parecía increíble, pero fue real, en la cual prohibía a las trabajadoras vestir minifalda, ¿no? Entonces, ahí realmente es como no ver el problema de fondo, ¿no? Acá hay un tema que implicaba violencia, implicaba discriminación hacia las mujeres, otro tipo de faltas también laborales, porque si alguien, sea hombre o sea mujer, no cumple con un perfil para un determinado puesto, pues no se le contrata, ¿no? Así de simple. Ahora, si se le contrata porque en realidad va a realizar otro tipo de servicios, bueno, ahí hay que cuestionar y sancionar también a quienes son los usuarios de esos servicios, ¿no? Si fueran algunos congresistas, pero no colocar prohibiciones de que la mujer no se vista de una determinada manera. No, Entonces, es que eso ni en la Edad Media, es que es ridículo, de verdad, no, es increíble que en esta era pase eso, pero es que es que y yo sé que esto va a sonar así, ayer me llamaron progre, pero hay un pacto patriarcal implícito que viene de siglos, y yo creo que es un reto y tenemos nosotras también que ser muy pacientes para nosotras como madres formar a estos chicos que están naciendo. O sea, creo que la educación es clave para los cambios que nosotras queremos ver en el mundo y sobre todo tomar un rol activo de no justificar ninguna de estas conductas. Hace días a mí me entrevistaron en una emisora donde uno de los acosadores se apareció y la entrevistadora estaba justificando al agresor, y para mí fue increíble, pero es que es algo muy, muy subconsciente porque nos han dicho por siglos como, no sé, al hombre se le sirve más, al hombre se le sirve primero, no, me acuerdo en mi casa mi papá era primero, la que se encargaba de lavar y arreglar la cocina era yo, no mi hermano. Y
y digamos que pues porque mi madre fue criada de esa manera y así hacia atrás por generaciones, entonces nosotras necesitamos ser parte de ese cambio que queremos ver en el mundo, no solamente protestando, sino también poniendo límites claros cada vez que vemos estas conductas. Yo creo que no es simplemente la protesta, sino también pasar a la acción. Claro. Sí, eso es sumamente importante, o sea, tomar acción sobre el tema, denunciar, porque es un mecanismo también de prevención, e insistir también cuando uno considera de que tiene la razón, ¿no? O sea, que no se desanimen porque inicialmente no le quieren recibir la denuncia, porque ponen peros, hay instituciones a las cuales acudir e insistir también en ese tema y hacer frentes, porque, por ejemplo, bueno, hay una intención por ahí respecto a los legisladores de, por ejemplo, eliminar el feminicidio del Código Penal, lo cual implicaría un retroceso también. Y lamentablemente lo que se advierte es que se están tomando algunas decisiones o se quieren tomar algunas decisiones que van en contra de lo avanzado, que pueden afectar justamente los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que ahí ser firmes y siempre seguir alzando la voz, ¿no? Así es, muchísimas gracias, doctora Giovanna, de verdad por toda esta gran ilustración que nos has dado esta tarde. Espero poder volverte a invitar para que tratemos otros temas que tengan que ver con la asesoría y la ayuda legal que pueden obtener las personas. Sabemos también que los hombres también pueden ser víctimas de acoso. Entonces, si están siendo víctimas de asedio, de acoso, de mensajes no consentidos, que sepan que existen estos mecanismos. Yo creo que hay muchos hombres que apoyan las causas de las mujeres porque son conscientes que han tenido madres luchadoras, madres que lo han dejado todo por sus hijos. Hay demasiada desigualdad en cuanto a los derechos, madres solteras que nunca reciben pensiones de alimentos. Por ejemplo, yo me cansé de luchar en el sistema judicial colombiano para que eso no fuera así, pero es lo que nos toca y yo creo que nosotras necesitamos ser lo más valientes posibles y no tener miedo de hablar, ni de unirnos, ni de actuar. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, doctora Giovanna. Bueno, y a todos los chicos, igual voy a compartir este live, esto queda en el canal de YouTube y va a ser, yo sé que una importante fuente de consulta. Y también voy a dejar, acá ya tienen el Instagram de la doctora Giovanna, ella está dispuesta para ayudarles en el seguimiento de casos o si tienen cualquier caso, bien sea en el trabajo o si no hay un manual en su empresa en el cual se trate este tema de cómo proceder ante casos de acoso, cómo capacitar a todo el personal de la empresa para que no se presenten los casos de acoso y todo lo que tiene que ver al respecto para que las empresas estén protegidos sus empleados, pues la doctora Giovanna es la persona perfecta para ayudarles en armar estos protocolos y en capacitarles. Así que muchísimas gracias de nuevo y nos vemos prontito. O si alguien tiene acá alguna pregunta, también en Insta o en YouTube, si tiene alguna pregunta, también pueden irla dejando mientras que la doctora Giovanna nos da unas palabras de despedida. Sí, muchas gracias, Mónica, por darme la oportunidad de compartir con la audiencia sobre estos temas tan interesantes y que a veces, bueno, uno piensa que todos y todas lo conocen y no es así, ¿no? Muchas veces la víctima se siente desprotegida y no sabe qué hacer ante una determinada situación o ni siquiera puede identificar si realmente es acoso o no lo es, ¿no? Precisamente por esta cultura que a veces tenemos internalizada, ¿no? Bueno, nada más es un chiste, solo me está mandando un mensaje, no es para tanto,
¿no? Y a veces ese no es para tanto, bueno, implica dejar pasar conductas que pueden escalar a situaciones ya más graves en las que a veces ya lamentablemente no haya nada que hacer. Entonces, agradezco el espacio. Mi correo electrónico es veles.giovanna@gmail.com por si tienen alguna consulta o, como ha mencionado Mónica, también el interés de implementar estos protocolos o capacitaciones también al personal. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces así quedamos. Yo ya anoté por acá tu cuenta de correo, ya la puse acá en los comentarios. Y también en YouTube van a encontrar el enlace a la cuenta de LinkedIn y también el mail de la doctora Giovanna. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a las personas que se unieron tanto en Instagram como en YouTube. Esperamos haber aportado mucho valor y nos vemos en el próximo video. Chao, Gracias. chao. Chao, Bye. gracias. Gracias.